Vamos a hablar de todo lo relacionado a métodos de monitoreo y de captura de fauna silvestre. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en un monitoreo de fauna silvestre entre ellas. Por lo tanto, la finalidad de un monitoreo es principalmente determinar la abundancia, la distribución y las características generales, ya sea de una población específica de individuos o de una comunidad de individuos. ¿Se entiende? Una consulta, ¿este análisis tiene alguna fecha determinada de un tiempo hasta un tiempo límite o es...? Esa fecha la determina el investigador. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros somos un grupo de investigación de esta universidad y queremos determinar la presencia o ausencia de zorro culpeo en un cerro que hay justo aquí detrás del campus, por darle un ejemplo. Entonces nosotros empezamos a determinar que vamos a hacer monitoreo cada 3 meses. Ese va a ser nuestro tiempo durante todo el año. O durante 5 años vamos a hacer el mismo monitoreo. Y tal vez durante esos 5 años nos dimos cuenta que en reiteradas oportunidades censábamos al mismo zorro. ¿Se entiende? Porque tú, una vez que lo censas, ya tienes como una imagen o hay algunas señales específicas en el individuo o se le coloca algún tipo de identificador que nos permita seguirlo en el tiempo. Entonces tú, a través de esos 5 años que hiciste el monitoreo, tú puedes determinar que en ese cerro hay una población de 2 familias de zorro donde tantos integrantes existen, que están en buenas condiciones, que ha aumentado, que el año 2 disminuyó la población, producto de que el monitoreo te permite determinar la abundancia, la distribución, las características generales de cómo está viviendo esa especie en ese lugar. Y eso a uno le permite determinar ciertas metodologías que vamos a ver más adelante. Pregunta de prueba, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones? Hay múltiples funciones. A lo mejor a ustedes les va a tocar mencionar algunas. Y ahí pueden decir, evaluar el estatus de una población, lo que acabamos de decir, evaluar el estado de una comunidad de individuos, o sea, tú estás viendo un individuo, pero a la vez observas a otro comportamiento, ¿ya? Evaluar el estado del hábitat, también, yo voy a hacer un monitoreo de ese cerro que decíamos recién, y de repente nos dimos cuenta que ingresó una empresa y taló todo el bosque. Entonces hay un impacto del hábitat, y lo hicimos a través del monitoreo que estábamos haciendo a una población. Determinamos las amenazas antrópicas que se han producido a través del tiempo y que obviamente afectan a la biodiversidad. Podemos incluso favorecer estrategias de conservación. Es decir, nosotros, como durante estos 5 años que estuvimos monitoreando este cerro, nos dimos cuenta de cuáles eran las debilidades, cuál era la amenaza. Por lo tanto, tal vez incluso a través de todo este monitoreo nosotros dijimos ya, ok, ahora vamos a hacer un programa de conservación. Y vamos a impedir que a este cerro ingresen personas con animales domésticos, que se controle más la entrada de cazadores, etc. Generamos programas de conservación y podemos promover educación ambiental también. Y todo a partir de un monitoreo, ¿ya? Y contribuimos obviamente a la información científica. Porque todo lo que tú haces, como el catastro, el levantamiento de información, se supone que debieras brindarla al servicio agrícola ganadero para que exista una base más científica. Generalmente, a través de estos estudios de monitoreo, muchas veces se descubren especies que no se sabía que existían, ¿ya? Eso sí, es muy importante que para desarrollar estos monitoreos nosotros tengamos las herramientas necesarias, útiles. ¿Ya? ¿Cuáles son los equipos que se deben de considerar? Lo básico es tener una brújula, un GPS, una tabla de campo. Más adelante les voy a explicar qué es lo que es una tabla de campo. Tener un botiquín, súper importante porque podemos tener algún problema y tenemos que tener buenas medidas de bioseguridad, ¿ya? Binoculares, es imprescindible tener un buen binocular, cartografías o mapas del lugar donde yo estoy situado para no perderme, etc. Tener equipos de análisis. Hoy en día existen equipos de alta tecnología, como los que ustedes ven en la zona inferior, ese amarillo y el rojito, que te permiten medir cómo están las características del agua, la oxigenación, el pH, ver si hay minerales pesados. Entonces tú haces un análisis directo del agua. Y por otro lado, otro de estos equipos biomarnos, que son un poquito más caros, sí, permite medir las condiciones climáticas, es decir, dice la temperatura, la media, las precipitaciones, la velocidad del viento. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, cuando uno hace un monitoreo,
estás viendo la parte biótica, que es las especies, pero también tienes que considerar los factores abióticos, que era lo que veíamos, ¿ya? Se utilizan mucho los sistemas de posicionamiento global, es decir, el GPS, es súper importante, porque si ustedes recuerdan, la ley de caza exige a los investigadores pedir un permiso previo para ir a hacer la observación en terreno, y en ese permiso nosotros teníamos que decir cuál era la metodología y cuál era el lugar exacto donde íbamos a trabajar. Por eso se utiliza mucho el GPS, porque ustedes dan coordenadas. Y ellos te dicen, ya, usted está autorizado para estar en ese lugar. No allá, ahí. O se está saliendo del lugar en Exactamente. ¿Ya? Y lo otro importante es la planificación estratégica. No es llegar y decir, ya, la otra semana nos vamos de paseo y vamos a ir a hacer un monitoreo. No, no es así tan light. Uno tiene que tener bien claro quién va a ser el líder del equipo, quiénes van a estar observando, quiénes van a ser los encargados de registrar datos, quiénes van a ser los encargados de registrar imágenes fotográficas, etc. ¿Ya? La guía de campo es esto. La guía de campo en el fondo viene a ser como una Biblia que debe tener la persona. Es decir, nosotros vamos a ir a hacer un monitoreo de aves, por ejemplo, y nuestra guía de campo tenemos que saber llevarla. ¿Qué es lo que dice la guía de campo? En la guía de campo lo que ustedes van a ver es como lo que ustedes hicieron en sus presentaciones. Es como una ficha técnica de cada especie, con las características, nombre científico, distribución, datos de reproducción, de alimentación, dónde se ubica, cómo diferencias el macho de la hembra, cómo se diferencia un adulto o un juvenil. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos y vamos al Cajón del Maipo, ¿cierto?, a Hierba Loca, y vamos a ir a hacer un monitoreo de cóndores, por dar un ejemplo. Y ustedes tienen en su mente un cóndor, un animal de una envergadura larga, de extremo a extremo de 3,20 metros, plumaje negro, azulino, collarín blanco, el macho con cresta, la hembra sin la cresta, el macho tiene el iris café, la hembra el iris rojo, ya, tenemos clarísimo. Pero yo les digo, miren, ahí hay un cóndor, y usted me dice, ¿dónde, profe? Si yo no lo veo. Yo lo que veo es un ave pequeña, con un plumaje muy liviano, un color marrón, café, plomizo, pero eso no es un cóndor. Sí es un cóndor, porque es un cóndor juvenil, ¿se entiende? Entonces la guía de campo te permite identificar esas características. Ahora, posiblemente ustedes pueden ir a hacer un censo de aves y no van a ver aves, pero sí van a ver nidos y van a ver huevitos. Entonces también la guía de campo especifica las características de los huevos para identificar la especie, ¿ya? Así que esa es la función de la guía de campo. Es vital los binoculares, ¿ya? Son vitales. Al que quiere salir a hacer monitoreo, le gusta este tema de la fauna silvestre, tiene que tener un buen binocular, porque es una herramienta que a ustedes les permite dos cosas. Si ven en la imagen inferior del lado derecho, se ve un aumento de un animal, que ese animal tú lo ves cerca con el binocular, pero él está a mucha distancia. Entonces el binocular te permite estar observando todos los detalles físicos para poder hacer la identificación sin invadir el espacio de él y sin que él se dé cuenta que tú lo estás observando. Tiene una limitante, que es la del lado izquierdo, que obviamente tú no tienes una imagen completa, panorámica de todo lo que está pasando a tu alrededor, pero sí limita un poquito el área de observación, pero es muy bueno en el sentido de que te permite a distancia poder observar y no alterar el ecosistema. Lo que les mencionaba anteriormente, es súper importante tener un buen equipo de trabajo, donde el profesional responsable diseñe la estrategia. Ya vamos a ir a tal punto, vamos a dividirnos en 4 grupos, cada uno va a estar en tal lugar, tú te vas a dedicar a esto, etcétera. Dar bien clara la metodología de trabajo. Trabajar de la mano con los guardaparques del lugar, si es que existe, ¿ya? Ellos deben de saber que tú estás ahí, porque cualquier cosa que suceda... Para autocuidado. Y finalmente, todos los datos que tú recabaste deben ser entregados a un investigador para que él genere el resultado final del trabajo de campo. Los objetivos, preguntarnos ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué vamos a monitorear esta especie? ¿Y para qué? O sea, tal vez a nosotros nos encargan monitorear cierta especie porque no se sabe cómo están sus antecedentes poblacionales. ¿Qué se va a monitorear? ¿Qué vamos a monitorear? Vamos a monitorear el ejemplar, los huevos, evidencias que hayan quedado rastros de él, cómo, dónde y cuándo. El cómo, tenemos que tener bien clara la metodología. El dónde,
especificar el lugar nuevamente, y el cuándo, lo que tú preguntabas, es en qué época. Porque, por ejemplo, si yo les digo, ya chiquillos, vamos a ir a hacer un monitoreo de mamíferos voladores, que son los murciélagos, y yo les digo, ¿y dónde vamos a ir a verlo? ¿Dónde viven los murciélagos? Pero viven en la playa, en el bosque, en las cuevas, en cuevas. Entonces, ¿dónde vamos a ir? A mira, zonas de cueva, cerros que tengan cueva y que se cree que pueden haber, ya. ¿Cuándo? Vamos temprano, en la mañana, al mediodía, en la noche. En la noche. Al atardecer noche, ¿cierto? Porque sabemos que fisiológicamente los hábitos del murciélago son nocturnos. Entonces, obviamente vamos a ir en periodos de activación de ellos. ¿Se entiende? Esas son las preguntas y las respuestas que tenemos que ir dándonos. Ejemplo, ahí tenemos nuestra investigadora, ¿cierto?, que está ahí atenta y se está preguntando por qué y para qué. En el caso de este ejemplo, ¿por qué y para qué? ¿Cuál va a ser el objetivo de su monitoreo? Su objetivo es ir a determinar el nivel reproductivo, por ejemplo, del cisne de cuello negro. Esa es su tarea. Entonces la investigadora dice, ya, ¿y cómo lo voy a monitorear? Y se responde, voy a contabilizar, ¿cierto?, ya sea presencia de nidos activos, un huevo, o si yo veo directamente a la pareja con los polluelos, porque esos son indicadores de que la reproducción está bien, ¿ya? Y dónde, cómo y cuándo. Dónde, obviamente va a ir al hábitat donde está el cisne de cuello negro. ¿En qué época? ¿Cuándo? En época, obviamente, de reproducción. Tienen que ir en esa época para ver si que la reproducción está eficiente o no. ¿Y con qué técnicas? Con técnicas de monitoreo indirecto, o sea, a distancia. No está directamente, está viendo ella, en el caso de las imágenes que les coloqué ahí, tiene cierto un nido activo con presencia de huevo y tiene parejas con crías. Entonces eso le da un indicador de reproducción activa. También cuando uno está haciendo el monitoreo tiene que identificar otras variables, como por ejemplo ver si la especie hace uso del hábitat. Por ejemplo, ahí tengo 3 investigadoras que están con sus binoculares, cada una mirando en distintas direcciones, pero no observan nada. Entonces, puede ser que uno se frustre al llegar a un lugar súper entusiasmado que voy a ir a ver puma y no veo ni un puma. No hay que frustrarse porque puede ser que el puma realmente habite ese lugar, pero en ese momento no estaba. Y hay que volver a ir a hacer otro monitoreo en otro momento. O puede estar mutilando al invasor. También puede ser eso, o puede que el ecosistema esté alterado y por eso el animal no está. Entonces, esos son patrones que uno tiene que considerar, determinar si existen impactos en el hábitat, ¿ya?, que a lo mejor desplazaron la presencia del individuo. Y en caso de no ver la especie, obviamente volver a ir en otro momento a indagar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Yo no hace mucho, un año atrás, cuando estaban los chicos, subíamos a la cordillera, el Cajón del Maipo, para arriba, qué sé yo, con mi marido, e intentábamos hacer eso. Pero yo no sé si que era, yo le decía a mi hija que ya estaba más grande, era la única que teníamos, ¿será que metí mucha bulla? ¿Será que, como parece que, yo asumo que en un bosque, o sea, un cerro, hay ruidos que son naturales? Y yo le decía, quédate tranquilo, y empezaban a sonar los ruidos, insectos, qué sé yo, unas cigarras, distintas cosas, grillitos, qué sé yo. Yo no identificaba qué eran, pero parece que cuando íbamos avanzando, todos se quedan callados. Claro. Entonces, ¿hay alguna técnica? Yo me acuerdo que decía, no sé, pues no te eches perfume, no te eches esta cuestión, exacto. No sé. Todo eso ¿Hay que algo estás más diciendo, que se puede hacer? todo lo que tú dices precisamente es. Y aparte, Cuando uno congelarme el frío, no arreglar mucho más. Uno cuando va a hacer monitoreos, tratar de no llevar perfumes, desodorantes, no andar hablando en voz alta, tratar de que la indumentaria sea ojalá lo más mimetizable con el entorno. ¿Se entiende? Por ejemplo, no voy a ir con una cosa fluorescente a hacer la salida de terreno. Porque claro, también llama la atención. Y yo me acuerdo, el mayor hallazgo que vimos fue un cono. Es el mismo lugar. No sé si alguno de ustedes ha ido al humedal de Cartagena. Es un humedal que fue creado de manera artificial después de un terremoto y se excavó aquí en la playa. Ah, sí, está justamente cerca de la vía del ensueño, ¿no? Sí, en Parque Terminal, creo, y frente a eso está este humedal. Y este humedal, como les digo, es artificial, se generó después del terremoto, se
excavó y se generó esta inundación. Y fíjate que sirve bastante porque los humedales, aparte de ser ecosistemas que apoyan lo que es la biodiversidad, también disminuyen los impactos de las olas de un tsunami. Cuando viene la ola, él absorbe energía. Entonces impide incluso desastres de mayor envergadura. Bueno, lo que quiere ver la diapo es la densidad poblacional y la abundancia. Es decir, las poblaciones de individuos pueden ser muy pequeñas en épocas y muy grandes en otras. Por lo tanto, cuando uno hace un monitoreo tiene que dejar claro en la ficha en qué época fue a realizarlo. La imagen inferior, si se dan cuenta, al lado izquierdo es una imagen donde no veo muchas observaciones de aves y en el lado derecho se ve una isla incluso con mucha presencia de aves, que es el mismo lugar pero en distintas épocas, ¿ya? Así que eso es también importante. Lo otro es que ustedes cuando están haciendo un estudio de un lugar pueden identificar un tamaño de una población, pero compararlas con las otras poblaciones. Entonces ahí vamos a hablar del término de abundancia. Es decir, yo puedo decir que dentro de este ecosistema lo que más abundaba era la gaviota garuma o la gaviota de Franklin, que era la que dominaba sobre las otras. Esos son parámetros también o indicadores que uno puede definir. Lo otro, durante los monitoreos de algunos mamíferos mayores principalmente o de algunas aves, uno podría incluso, si tiene instrumentos de última generación, determinar el movimiento, el desplazamiento del animal en el territorio. Es decir, imaginémonos que captamos este zorro, por primera vez observamos un zorro en ese cerro que yo les decía, le colocamos un radiotransmisor y lo seguimos durante 5 años, al mismo zorro. Y nos dimos cuenta que el comportamiento de él a través del hábitat era súper amplio, que tal vez podía estar en la punta del cerro, como bajar y andar 10 kilómetros alrededor del cerro en otras parcelas, por dar un ejemplo. Y eso a ustedes les indica cuál es el territorio de desplazamiento. Porque animales de mayor envergadura o animales más depredadores tienen territorios más amplios. No sé si me explico. Un animal más pequeño, su territorio es más limitado. Pero estos animales que son grandes, en búsqueda de alimento, pueden recorrer mucho territorio, ¿ya? Así que ese es otro tipo de parámetro que se puede determinar. Determinamos también las variables de sexo. Imagínense que estamos como esas personas observando huemules y tenemos que saber identificar cuál es macho, cuál es hembra, cuál es la edad, si son juveniles, si son bien adultos, porque eso lo vamos a registrar. Y el registro se lleva como en la tabla que ustedes ven a continuación, y vamos a tomar el primer ejemplo que dice Río Cato Sur, que es el sitio. Entonces, en esa zona se determinaron que existían 2 individuos. Uno es un macho, otro es una hembra, y que ambos tenían un rango de edad de 6 a 8 años. ¿Se dan cuenta? Que estos datos también yo los voy a ir registrando de esa medida o de esa forma. A través de estos datos ustedes podrían incluso hacer proyecciones. Imagínense que nosotros llegamos a un lugar y determinamos que solo hay presencia de machos y que no había hembras. Y yo les pregunto, ¿qué va a pasar con esta población de individuos si no hay hembras? Lo más probable es que no va a haber nivel de reproducción y en un tiempo a lo mejor va a desaparecer. Porque en el momento que nosotros tenemos nuestro registro no hemos identificado presencia de hembra. O puede ser que también exista una presencia de una hembra, pero es una hembra ya muy adulta. Tampoco va a tener un nivel de reproducción tan alto. Entonces eso da como para generar prediagnósticos en cuanto a una situación de reproducción de la especie. Por hembra adulta o por parejas que ustedes estén observando. Como en la imagen ahí tenemos una hembra con un radiocollar que va con su cría. Por otro lado, cuando ustedes están observando también van a apreciar tal vez lesiones o condiciones de no sanidad en animales. Por ejemplo, en la imagen inferior se observa un huemul que tiene un aumento de volumen que luego, durante el mismo monitoreo, empezaron a observar más huemules con más lesiones en el cuerpo. Y se determinó que era necesario capturarlo y hacer un análisis, obviamente una punción, ¿cierto? Palpar primero lo que era el aumento de volumen, generar una punción para ver qué es lo que sale. Si sale sangre es un hematoma, si sale pus, que obviamente estaba contagiado con materia, y si no sale nada a los ojos de nosotros, sí va a salir
células microscópicas que las vamos a enviar al laboratorio para hacer un análisis citológico. Producto de eso, se determinó que esta población de huemules estaba cruzando con una linfadenitis gaseosa, que es una enfermedad que transmite el ganado bovino, ¿ya? A estos ejemplares. Pero recuerden que los monitoreos no solo están definidos hacia una población en específico. Siempre podemos ver la comunidad. O sea, podemos hacer los dos, depende de tu objetivo. Tú puedes ir a un lugar y determinar, tu estudio es solo poblacional, de X especie. Pero también vas a ver cómo está el estatus de la demás comunidad, para estar observando ahí el terreno. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir cuando hacemos estudios de comunidades? Vamos a determinar la presencia o ausencia de diversas poblaciones, la composición de ese ecosistema, podemos especificar cadenas tróficas, todo lo que está relacionado con una comunidad, cómo se interrelacionan entre ellos. No sé si tienen el recuerdo de la imagen que yo les coloqué en algún momento las Torres del Paine y coloqué varias especies alrededor. Eso era un estudio de comunidad, porque identificamos Torres Paine, hay esto, hay esto, hay esto y hay esto, y como nosotros ya estudiamos lo que eran las relaciones interespecíficas, ¿sí? Puedes tú asociar y empezar a hacer distintas proyecciones en base a esos conceptos. Lo importante es que siempre en los ecosistemas van a existir especies que se denominan especies claves, ¿ya? Son individuos de gran importancia desde el punto de vista, por ejemplo, ecológico. Una especie clave desde el punto de vista ecológico sería con un rol fundamental en cadena trófica, un depredador mayor. Si desaparece esta especie, que es clave, se altera toda la cadena trófica que viene a posterior. También existen especies claves denominadas así porque tienen un rol importante en la estructuración de un hábitat. Por ejemplo, yo les puse estos pajaritos carpinteros que tienen como finalidad en el ecosistema ahuecar ciertos troncos de árboles, lo cual permite generar nidos para otras aves. Entonces cumple un rol fundamental. También tenemos especies que son claves, que son indicadores de salud ambiental o bioindicadores. Ejemplo, yo les coloqué ahí un líquen, que es un musgo que se adhiere a algunos árboles, y este líquen es posible observarlo solo cuando tenemos un ecosistema que está 100% descontaminado ambientalmente. ¿Ya? Ahí vamos a ver presencia. Entonces es un indicador natural. Estas especies clave, que ahí tienen más ejemplos, el caso de la lechuza, las aves rapaces, que son biocontroladores de plagas. Desde el punto de vista de conservación, también un individuo clave es un huemul, por ejemplo, o puede ser un individuo que es único, que es endémico para el lugar. Es clave, que hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Entonces, a través de esta designación, por así decirlo, nos podemos apoderar nosotros para también obtener fondos y tratar de salvarlos para la conservación. ¿Ya? El turismo también involucra ciertas especies. Cuando nosotros estamos en un monitoreo, aparte de estar viendo a la especie que estamos estudiando, también estamos viendo el entorno. Estamos viendo las características de ese hábitat, la composición, tenemos la georreferenciación, tenemos que ver las condiciones bioclimáticas, definirlas, ver cuáles son los atributos, cuánto alimento tiene o sustento tiene ese animal en ese lugar. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes una imagen de un mismo lugar, pero en épocas diferentes. Entonces, ustedes irían a hacer un monitoreo de micromamíferos, me refiero a roedores, a la imagen que está inferior al lado derecho. No. No, porque no vamos a observarlo. Sí lo haríamos en la época tal vez más de primavera, en otoño tampoco. Entonces ustedes van determinando o en cuál de esos tres creen ustedes que hay mayor confort de calidad de vida para una especie. En el izquierdo. En el más verde, porque el más verde siempre es mayor biodiversidad, mayor alimento, disponibilidad de recursos, etc. ¿Ya? Entonces, ustedes también van a determinar eso. Cuando realizan estos monitoreos van a andar con una planilla de registro y van a tener que indicar exactamente el lugar del GPS, ¿ya? Van a tener que determinar el lugar, van a determinar la fecha, el horario en que van a ir a hacer la actividad, si es temporada de verano, invierno, si es durante el día o la noche, establecer también la fecha de inicio y de término, porque hay monitoreos que duran una semana, como hay un monitoreo que dura media mañana, depende de la investigación que estén realizando. Tienen que hablar de los patrones ambientales,
cómo está la lluvia, si hubo presencia de viento, si las nubes, etc. Y ahí, por ejemplo, hay ciertas siglas o rangos. Yo puse un ejemplo. Si ustedes están haciendo su monitoreo y ese día hubo lluvia demasiado fuerte, tienen que colocar 3 de 3. ¿Ya? Si estuvo normal, 2 de 3. Si hubo solamente presencia de unas gotitas por aquí y por allá, 1 de 3. Y si no había precipitaciones, 0 de 3. ¿Ya? Tienen que colocar el nombre del observador, del equipo y qué especies avistaron desde el punto de vista, hablar de machos, hembras, registro, todo lo que hablamos anteriormente. Y eso se llena en una ficha como esta, que es la que ustedes van a tener que andar trayendo y que alguien del equipo va a dedicarse a rellenarla. Cuando se dividió el trabajo. Cuando se dividió el trabajo. ¿Ya? Pero también tenemos que la tecnología nos apoya bastante. Tenemos la posibilidad de sacar registro fotográfico para luego, no estando en el terreno, sino en la oficina, ¿cierto?, hacer un análisis más detallado. Tal vez identificar en base a alguna señal fenotípica cuáles podrían ser los ejemplares. ¿Se entiende? Y lo que sí, también tenemos opción hoy en día de filmar para ver el comportamiento otológico de la especie en el terreno. Pero hay cosas que no se deben hacer, ¿ya? Y yo voy a mostrarles aquí un video de lo que uno no tiene que hacer cuando está generando una filmación de fauna silvestre. Alterar el sistema. Veámosla para que se rían un poquito. ¿Qué pasó? Hay un turista, ¿cierto?, que se dio cuenta que había unos murmules. Hola. ¿Cómo está? No se arranquen. Eso es lo que no hay que hacer, porque obviamente no hay que invadirlo, hay que tratar de pasar lo más desapercibido posible y obviamente el huemul nunca te va a contestar y tú lo estás faltando más que poder seguir observando el día comportamiento natural. Aquí estoy yo con un Google. Lo vamos a contar porque en realidad es largo, pero eso es lo que obviamente no se debe hacer, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Ahora existen técnicas. No sé si ustedes recuerdan que cuando vimos la clase de poblaciones yo les comenté que existía una técnica para especies que estaban en movimiento que se denominaba captura, marcaje y recaptura. ¿Ya? ¿Qué es el marcaje y recaptura? En la cual nosotros capturamos individuos, los identificábamos, los liberábamos y al tiempo después podíamos ir a hacer la recaptura. Que esa es la secuencia que está en la parte inferior. Sin embargo, también tenemos dos estrategias más que son para generar registro o monitoreo de especies. Una de ellas es muestra de transecto fijo. Como ven en la imagen superior, hay una persona que tiene que caminar en línea recta. ¿Ya? Imaginémonos que este es un bosque gigante y que solo nosotros somos los investigadores. Pero nosotros no vamos a poder recorrer todo el bosque porque es demasiado. Entonces nos vamos a dividir en transectos lineales y vamos a hacer una línea. ¿Ya? Entonces usted va a estar aquí, usted va a estar acá y vamos a dividirnos el trabajo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Cada uno en esa línea que se delimitó va a caminar y va a ir mirando y observando. Si en ese transecto ustedes observan la especie o si es que la escuchan. Porque si es un ave, tú no la vas a ver, pero vas a escuchar el canto y vas a identificarla. ¿Ya? La otra opción es, si yo estoy sola como investigadora y no tengo este equipo grande para subdividirnos,
voy y me coloco al medio del bosque. Trato de buscar el punto del medio del bosque y me siento y genero un diámetro alrededor, un perímetro, que es el punto de conteo, que es la otra imagen que ustedes tienen superior derecha, en la cual el investigador se coloca y solamente en ese lugar él contabiliza o a través de la visualización o de la audición las especies. Esa técnica se utiliza mucho cuando estamos en zonas de bosque, ¿ya? Hay otras técnicas que se basan no necesariamente en la observación directa del ejemplar, sino un monitoreo de tipo indirecto, cuando yo veo fecas, veo huellas que han dejado los animales o veo si hay presencia de nidos activos o nidos inactivos. Es decir, yo fui, pero encontré solo huevos, pero sé que ese huevo es de un queltehue, por ejemplo. Sé que este huevo es de otra especie. O vi una feca o vi una huella que es una huella de un puma. Entonces eso también a ustedes les indica o les da señales. La radiotelemetría es una técnica muy útil que se utiliza, que es colocar estos radiotransmisores en el cuello de los animales. Existen equipos un poquito más antiguos, los cuales requieren de una antena, así que el investigador ande ahí viendo. Este collar que uno le coloca al animal emite unas ondas que son específicas de ese collar, o sea, no va a haber otro collar con que genere la misma señal. Y eso lo captura el investigador y puede determinar la presencia vía satelital al computador o al software que uno tiene instalado. En el caso de las aves, piensen ustedes que estos radiocollares deben de ser livianos para que puedan volar, seguir su vida rutinariamente, ¿ya? Y en el caso de algunas aves que se les incomoda mucho colocarle un collar, existe esta otra forma que está inferior, que es como una mochila. Entonces se coloca en las alas y aquí en esta parte queda el radiotransmisor, para que no le incomode el cuello, por ejemplo. Buscar una forma que sea más chica y amarrarlo en la pata. También existen opciones, pero lo que hoy en día se utiliza es como esta tecnología. Son súper caros, sí. ¿Más de $1 millón? Yo creo que un poquito más de $1 millón. ¿Ya? Cuando uno dice voy a ir a hacer un monitoreo de aves, ay, uno puede decir, se puede abrumar, así como empezar a cuestionar, porque son muchas las aves que hay. Entonces, yo no conozco todas las aves, por dar un ejemplo. No conozco todos los tipos de canto, no conozco las formas de huevo, pero ustedes van a tener su Biblia, que es su guía de campo, ¿ya? Aparte, van a tener que empezar a escuchar vocalizaciones, ¿cierto?, de cantos de distintas especies, a modo que la pueden identificar. Y la parte ornitológica es como súper amigable. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el fío fío es un ave que se llama así porque cuando tú lo escuchas dice fío, fío. Entonces, hay muchas especies que tienen nombres en base a su canto. Pero para que uno no se angustie tanto, igual uno puede tener como patrones o claves, tips. Por ejemplo, puedes diferenciar aves de grande envergadura, de tamaño mediano o de tamaño pequeño. Entonces ya ahí te puedes ir orientando. Puedes determinar las aves en base a su forma de sus patas. ¿Ya? Hay aves que tienen 3 dedos hacia adelante, 1 dedo hacia atrás, que son los paseriformes, y estos principalmente tú los vas a observar, y ellos como tienen 3 dedos adelante y 1 hacia atrás, generalmente no pueden estar posicionados firmemente en el suelo, y son aves que van dando como saltitos, ¿ya? Después vas a tener todo lo que son los loros, por ejemplo, los citasiformes, que tienen 2 dedos hacia adelante y 2 dedos hacia atrás. ¿Se han dado cuenta que los loros tienen esa forma de sus...? Ya, ellos cuando están caminando, caminan como pingüinos porque no tienen buena estabilidad, ¿ya? Aves que son acuáticas generalmente no tienen membranas palmeadas, lo que les permite. También en forma, pueden identificar aves en base a la forma de su cuello, ¿ya? O en base a la forma de su cola. También pueden diferenciar si es un macho o si es una hembra. Generalmente en las aves hay una regla que es excepcional a la especie humana, en la que los machos son más bonitos que las hembras, ¿ya? Entonces el macho es más bonito, más atractivo, tiene colores más llamativos, y la hembra es como más apagada. Por eso digo que es excepcional. Ya. Tenemos formas de las aves en base a su pico. Tenemos distintos tipos de pico y cada pico nos va a indicar incluso la forma de alimentarse. Por ejemplo, todas estas aves que tienen picos filantes largos son aves insectívoras, ¿ya? Que tienen que
introducir su pico en el agua o para sacar microinsectos o las garzas polleras, por ejemplo, que ustedes ven de repente cerca en el campo, también tienen picos filantes. El pato tiene un pico mucho más como de cuchara, porque tiene que sumergirse para filtrar el microalga y poder introducirlo. Todas las aves rapaces tienen este pico en forma de gancho, ¿cierto?, que tiene una fuerza de desgarro, porque piensen ustedes que tienen que desgarrar piel de un animal muerto para poder alimentarse. Incluso todos aquellos que son carroñeros están desprovistos de plumas en la zona de su cabeza. Los jotes de cabeza negra, cabeza roja, si ustedes se dan cuenta, no tienen plumaje. El mismo cóndor tiene recién un collarín acá. Porque ellos tienen que... Claro, porque ¿Dónde se ensucian? no, pues para que no se ensucian y queden con restos de infección, de sangre, de todo eso. Sí, pues, la naturaleza es muy sabia. Bueno, también ustedes pueden identificar un ave en base a su forma de nadar, de volar. Si ustedes ven aves que están en el agua, obviamente ya se van directo a la guía de campo y buscan aves acuáticas. Si veo aves que son de rápido vuelo, como el colibrí, por ejemplo, también te identifica y te va dando una orientación. Si ves aves que son de percha, como la imagen inferior derecha, son aves que siempre van a estar perchados. La percha es el palo donde se posa la ave. Esa es la percha, ¿ya? Y si yo veo aves grandes, de gran envergadura, planeando, obviamente ya sabes que puede ser incluso un cóndor o una ave que es planeadora. Entonces, en base a eso, tú te vas a la guía de campo y empiezas a identificarla. Las aves es lo que más se observa a nivel mundial. Incluso hay gente que no tiene nada que ver con el ámbito de la conservación, de la medicina veterinaria, que son aficionados a la ornitología. Y ellos salen, pagan turismo, hacen campeonatos, por ir a ver. Las aves son muchas. Y por otro lado son muy carismáticas, a tal extremo que Disney ha generado películas de distintos tipos de aves, etc. Y tienen sonidos melódicos muy bonitos. Entonces eso también es atractivo. Para hacer un censo, que es un cuento, un recuento de las poblaciones, tenemos los censos directos, en los cuales ustedes van a determinar en terreno, ¿cierto?, el tamaño de una población en base al área que van a estudiar. Van a identificar tanto aves de gran tamaño como de menor tamaño. Pueden utilizar la técnica de transecto, que ya lo conversamos, que es ir caminando por un lugar y se puede ir observando o escuchando el canto de las aves. Puede ser un transecto diurno o nocturno. Si es nocturno solamente vamos a escuchar, no vamos a visualizar. Podemos utilizar la metodología que les comenté al principio de punto de conteo, donde el observador, ¿cierto?, se ubica en un punto fijo y ve todo lo que está alrededor de su área. Generalmente se utiliza mucho para bosque, para censos en bosque. Y lo otro que se utiliza mucho cuando hacen censos de aves es el playback o señuelo. Es decir, yo investigador ando con mi radio, ¿cierto?, y coloco tic y empiezo yo a generar con audio un ruido, un canto, un pío, pío, y de repente capto que alguien me responda, un ave que está en el entorno. Entonces es un señuelo para yo poder determinar la presencia o ausencia de otros ejemplares, ¿ya? Eso es súper importante. También incluso yo podría grabar durante todo el rato mi transecto. Ya, yo tuve un transecto de 10 minutos, por ejemplo, de caminata. Y en esos 10 minutos yo logré hacer una grabación. Después identifiqué en el momento, en terreno, algunos ejemplares, pero otros ejemplares no los identifiqué. ¿Se dan cuenta que hay más de una especie? Ya. Ahí, Obviamente, porque escucho como una voz fuerte y otra como que responde a lo lejos. claro. Con la misma tonalidad. Entonces, ¿cuál es lo bueno? Que esto ustedes podrían llevárselo después a su casa y en silencio empezar a escuchar, identificando. Incluso hay guías de campo de audio. Entonces ustedes van escuchando y comparando para poder definir que realmente es lo que ustedes creyeron y no otra cosa. ¿Y no puede hacer una tesis de eso? Sí, se puede hacer tesis.
Bueno, pero aparte de esto, que estamos solamente haciendo un monitoreo, ¿cierto? Solamente observamos, contabilizamos y todo, no hemos hecho ni un procedimiento. Pero también hay captura de aves. Nosotros vamos a capturar aves para poder anillarlas, ¿ya? Para poder tener identificación. Entonces, las técnicas de captura que se usan para las aves, existen dos tipos. Una que es la red de niebla, que es lo que la imagen que ustedes ven en la parte inferior, que es una red vertical que se coloca, que es muy transparente, que el ave no la ve. Y al no verla, tal como ven en las imágenes, queda enganchada. ¿Ya? Lo importante es que esta red no genera alteraciones ni daños en el ave, sino que la deja ahí, pero hay una metodología. El investigador, apenas ve que el ave está, tiene que ir con mucha delicadeza, sacarla, tratar de desenredarla, colocarla inmediatamente en una bolsa de género para disminuir el estrés del ave. Ojo que hay aves que frente a procesos de estrés pueden generar una muerte aguda en el momento, ¿ya? Y se lo digo porque si ustedes por ese motivo están en clínica y les llega por ejemplo un canario y ustedes van a empezar a tratar de tomarlo para examinarlo en ese puro estrés, después cuando lo logran tomar se puede morir. Como el conejo que se muere de uno. Es que son aves, el conejo también es un ave herbívoro, por lo tanto es un ave que por naturaleza es una presa. Y todos los individuos que son presa por naturaleza no son tan tolerantes al estrés. Generalmente los animales silvestres son así. Son todos así. Son todos así. Y en ese caso incluso es como un mecanismo de autodefensa. Cuando ellos ya ven su depredador, ¡pum!, hay un paro y no sufren. Claro. ¿Ya? Ese era un tipo. Pero hay otro tipo que es la red de cañón, que este es un método un poquito más invasivo y que no, si ustedes se dan cuenta en la imagen, es una malla que se extiende a partir de un disparo de un cañón con pólvora y que proyecta una malla que cae horizontalmente sobre los animales, sobre las aves. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una y la otra. Esta, tú tienes una captura de muchas, de un grupo grande de individuos, que puedes hacer el estudio poblacional. Una vez, entonces, que yo tomo el ave, la retiro de la red con mucha delicadeza, la coloco en una bolsa de género para bajar el nivel de estrés, voy y me dirijo con ella a un lugar físico donde yo voy a tener algunos elementos, como la imagen inferior, donde está todo, hay una pesa, tengo reglas para medir distintos tamaños, voy a necesitar lupas tal vez, y voy a tener mi buena guía de campo a la mano, y voy a tener los anillos. Lo que ustedes ven en la imagen inferior son anillos que, como yo avisé al SAC que iba a hacer este procedimiento, pedí una autorización, el SAC a mí me entrega anillos, que son los que yo voy a tener que identificar, ¿ya? Entonces, una vez que estamos en el procedimiento, alguien del grupo está netamente encargado de tomar lo que son registros, mientras otras personas están haciendo las mediciones, están determinando el diámetro del tarso para poder anillar el ave. Entonces ahora vamos a ver un video para que se imaginen. El anillamiento de aves es otro método más para monitorear poblaciones de aves. No, en este caso consiste en atrapar a las aves, colocarle un anillo de metal, y ese anillo de metal está identificado como un número único y repetible. Es como que le pones un DNI al ave. Inicio del proceso de un ave, ¿no? El ave le hemos traído previamente de una de nuestras trampas, que son unas mallas de nylon súper delgaditas que no le afectan al ave en ningún sentido. Y esas están colocadas alrededor del campus, cerca, para que no nos demoremos mucho en monitorearlas, en recorrerlas, y las ponemos en estas bolsas de tela delgadas, que le permite al ave estar relajada y también que pueda respirar, ¿no? No es muy gruesa y el aire pasa sin problemas. El primer proceso es sacar el ave de la bolsa, ¿no? Mira, yo soy diestro, ¿ya? Mi mano más hábil es la mano derecha, entonces yo lo extraigo con la mano izquierda, porque con la mano derecha voy a usar todas las herramientas. Es un Camptostoma obsoletum, común por este sitio. Entonces esa es la forma en que vas a sujetar al ave, se llama sujeción del anillador. Lo primero que estamos haciendo acá es medir el ancho del tarso, porque tenemos que colocarle el anillo adecuado, ¿no? Entonces lo sujetamos de esta manera, medimos el ancho del tarso, y es un 1.1, a ese le corresponde un anillo
un anillo A. Entonces lo colocamos en la pata y con el alicate, que tiene diferentes tamaños para diferentes tallas de anillos, procedemos a aplicárselo, ¿no? Aquí le cerramos, vemos que cierre bien, que no quede una abertura, porque luego se puede atracar en cualquier sitio. Ok, entonces no tiene cloaca agrandada. Luego vemos parche de incubación. Si fuera una hembra, se desprenden las plumas de acá cuando se está reproduciendo para que haya mayor contacto entre la piel del huevo y pueda transmitir más calor. Entonces está con plumas, no tiene un parche de reproducción y no tiene grasa. La grasa se ve en la fúrcula. Luego vamos a ver muy buen cuerpo, ¿no? Soplamos al ave gentilmente. La espalda, la cabeza, gastadas están. Entonces la pluma es inicialmente cuando crece un borde perfecto, pero conforme el ave se va moviendo, va saltando de palito en palito, se va chocando con la vegetación, se van abrazando. Entonces eso es lo que nosotros queremos ver. Este tiene un moderado desgaste. Entonces la medida, ¿no? El ala junta, el ala sin doblar, sin aplastarse, ahí vemos, son 47 milímetros. Estamos midiendo tarsos también, porque puede haber diferencias en medidas entre machos y hembra de repente, ¿no? Aquí no sabemos si es macho y hembra, pero si ya tenemos un montón de datos y en la época de reproducción sabemos quién es macho y quién es hembra, podemos correlacionar los datos para saber, mira, el tarsos pequeños son hembras, tarsos grandes son machos, ¿no? Pero con medidas. Entonces, por eso estamos tomando todo este tipo de datos que nos van a servir después. Esto es 15.2 y pico, pero la misma razón que la pata, ¿no? Ya, 5.7 y lo pesamos. Luego de tomar todos esos datos, lo procesas rápidamente y luego la liberas, ¿no? Ese es el proceso básico de una mañana de anillamiento. Eso es para que tengan en mente, ¿cierto?, en qué consiste un anillamiento. A tal extremo es importante los anillamientos, que el Servicio Agrícola Ganadero tiene una página especial dedicada a todo lo que es estos procedimientos, donde existe un código de ética para anillamiento, resguardando obviamente el bienestar animal. Existen los formularios de solicitud de anillamiento para que uno tenga y pueda generar, y obviamente hay algunos links de imágenes, galerías, guías de campo, entre otras. Eso era asociado a aves, cuando yo hago monitoreos de aves. Cuando hacemos monitoreos en lo que es herpetofauna, vamos a hablar tanto de anfibios como de reptiles, que vamos a observar, y a grandes rasgos, como diferencia evidentes, tenemos que los anfibios tienen una piel muy delicada, muy húmeda. En cambio, un reptil generalmente es una piel más gruesa, mucho más escamosa y resistente. Los anfibios generalmente en las horas de observación principalmente son en horas de menor radiación. En cambio, los reptiles a mediodía, a pleno día, en la mañana principalmente cuando hay más exposición solar, los podemos encontrar. Los anfibios generalmente los vamos a encontrar ubicados bajo hojas, en troncos, en zonas más húmedas, versus los reptiles que es sobre rocas, troncos, en medio de un camino, con la máxima exposición solar. ¿Cómo vamos a hacer los muestreos? También vamos a utilizar la técnica transecto lineal, ¿cierto? O también podemos utilizar el punto de conteo. En el caso de la imagen inferior izquierda, se está señalando un punto de conteo que es una hojarasca, ¿ya? La persona está indicando que este va a ser el punto y ahí vamos a generar un perímetro para estudiar. En el caso de la ranita de Darwin. Y también vamos a utilizar el playback, que es el señuelo del croar, por ejemplo, de los anfibios, ¿ya? Sobre todo en épocas de posibles apariciones. Pero nunca olvidar que podemos encontrar señales de tipo indirecto, por ejemplo huellas, sobre todo en aquellos reptiles de gran tamaño, ya sean culebras o iguanas grandes. Podemos encontrar el rastro, también podemos encontrar muda, que es la piel, ¿cierto?, que a través de la ecdisis ha dejado la culebra su muda, y eso también es un indicador de que hay presencia del individuo en el lugar. O restos de feca. En algunos casos vamos a tener egagrópilas que han dejado no anfibios ni reptiles, sino aves rapaces, por ejemplo, y yo tomo esa egagrópila, no sé si habían escuchado ese término, no es una feca, el ave rapaz regurgita una egagrópila y tú encuentras esto, que es como una bola de pelos, no es feca,
¿ya? Y empiezas a desmenuzarla, y empiezas a ver que encuentras huesitos o restos de reptiles. Entonces tú puedes determinar que en el territorio existe ese reptil porque encontraste la evidencia ósea, ¿ya? Esa es como la idea. En el caso de los anfibios tenemos redes de captura para ellos, que son redes que se colocan en zonas acuáticas para poder capturar los anfibios. Y en el caso de los reptiles se utiliza lo que es el laceo de reptil, que es como un palito que tú le agregas un hilo que tiene un nudo que es corredizo. Y es como ir a pescar con caña por el cuello, exactamente. Ya es una técnica que requiere de bastante paciencia en realidad. Y hay otra que es una trampa de mallas que es tanto para reptiles como para anfibios, que es la que es vertical a la posición del suelo, que está en la imagen inferior. Lo importante es que cuando uno va a hacer estos procedimientos, siempre tiene que tener una medida de bioseguridad. Yo no voy a tocar de manera directa, como está en la imagen ahí, el anfibio, ya, porque puede existir alguna patología o una zoonosis que me pudiese transmitir, o me podría generar yo una lesión, o yo generar una lesión a él, si yo me apliqué una crema fuerte, un desodorante. Recuerden que la piel de los anfibios son súper sensibles. Entonces, tomar todas las medidas de bioseguridad que son necesarias para ello. ¿Qué vamos a identificar? Vamos a tomar todas las mediciones máximas posibles morfométricas en ese anfibio. Es decir, diámetro, tamaño entre la parte rostral a la caudal, las ancas, etc. Todo la máxima determinación. Incluso decir si su piel, qué color es, cuál es el tamaño, si tiene o no tiene glándulas, si tiene parches pectorales, si tiene membranas interdigitales, de qué forma es el cráneo, de qué forma es la pupila, cómo es las membranas que ya los mencioné y las glándulas. Porque como en las aves vimos que habían distintas especificaciones, en el caso de los anfibios también. También vas a tener tu guía de campo y te puedes ir orientando por esos patrones para identificarlas. Y en el caso de los reptiles, del mismo modo también vamos a tomar medidas morfométricas, largo de la cabeza a la base de la cola, el largo de la cola, ver las características de las escamas, los colores, si tiene una línea, si tiene puntito, porque si ustedes se acuerdan, cuando vimos las presentaciones, en algunos casos reptiles tienen características específicas, algunos son como aleopardados, etcétera, líneas directas, blanco con negro, entonces todo eso nos le permite posteriormente identificar qué especie es. Y creo que hasta ahí es la clase, porque esto ya es parte de la clase que viene. Y a ustedes yo no les puedo incorporar esta otra clase porque tienen que agregarles la clase la prueba de la clase de biogeografías de Chile, que ya la vimos. Así que hasta ahí quería la materia para la prueba. ¿Dudas o consultas? La próxima semana. Pero yo les voy a mandar el aviso, no lo voy a participar aquí. La clase de biogeografía de Chile, la clase de ley de caza, la clase de taxonomía, es decir, las presentaciones que vimos. Pero no es que se estudien las presentaciones de todos los demás. Vuelvo a reiterar, es la presentación suya, que la tengan en la memoria, porque lo más probable es que en la prueba yo les voy a hacer una pregunta abierta, donde ustedes tienen que responder en base a lo que ustedes vieron. ¿Ya? Sí, necesito que por favor vean una PPT que les coloqué yo de taxonomía, que es súper básica, son como 8 diapos, no más que eso. ¿Quién es el padre? ¿En qué año? ¿Cuál es la metodología para escribir el nombre científico? Eso, ¿ya? Y la clase de hoy día. Esos serían los contenidos de la prueba de cátedra. La metodología es la misma. Verdadero o falso, alternativas y desarrollo, ¿ya? Lo que sí comentarles que la parte de desarrollo es como preguntas dirigidas. Tal vez la parte de biogeografía, para que integren un poco el concepto, va a ser muy similar a lo que es la ley de caza. Es decir, a lo mejor yo les voy a pedir a ustedes elegir una zona biogeográfica del país y donde ustedes me especifiquen características, ¿ya? Y en alguna que otra por ahí va a ir en alternativas que integren conceptos. La ley de caza no quiero que se memoricen los artículos porque ustedes no son abogados y el día de mañana ustedes van a tener la ley de caza en la mano, ¿ya? Sí necesito que tengan ideas generales, porque yo tal vez en un verdadero y falso les puedo colocar la ley de caza 19, o 20.500, por ejemplo, pongo el número cambiado, habla de que los inspectores ad honorem pueden ser menores de edad. No, falso. ¿Se dan cuenta? Cosas así, ¿ya? Porque
sería ilógico que se memoricen todos los artículos y todo lo demás. ¿Dudas o consultas? ¿No?